Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Miren, hoy vamos a meternos de lleno con una idea que, la verdad, le da la vuelta a todo lo que pensamos sobre la fuerza. Es una de esas verdades que están ahí justo frente a nosotros, pero que casi nunca vemos. Ok, vamos directo al grano. La pregunta que nos va a guiar es esta, y es una paradoja tremenda. ¿Qué pasaría si la mayor fortaleza de todas se viera exactamente como una debilidad? ¿Será posible que lo que el mundo descarta como frágil sea, en el fondo, el poder más grande que existe? Para poder desenredar esto, hay que entender que estamos hablando de dos sistemas operativos completamente distintos. Por un lado, tenemos la lógica del mundo, no la que todos conocemos: controlar, usar la fuerza, salvar el pellejo a como dé lugar. Pero del otro lado, hay una lógica espiritual que funciona con otras reglas: confianza, dar testimonio, entrega. Bueno, y para ver cómo funciona esta lógica espiritual en la vida real, no hay que irse muy lejos. El mejor ejemplo, el modelo a seguir, es el de los primeros apóstoles. Ellos, digamos, nos dejaron el manual de instrucciones de esta fuerza diferente. Y el contraste es, ¡wow!, es brutal y súper claro. Pensemos en Getsemaní. Ahí vemos la lógica humana a todo lo que da. Pedro saca la espada, ¿cierto? Reacciona con violencia. Judas usa el engaño, la coerción. Es la fuerza humana en su estado puro. Pero luego avanzamos a Pentecostés y es como si viéramos otra película. El mismo Pedro, pero ahora su arma es la palabra. Da un sermón, un testimonio y miles de personas se convencen. Cero violencia, puro poder espiritual. Entonces, aquí está la clave de todo. Cuando hablamos de vulnerabilidad, ojo, no estamos hablando de ser pasivos o de dejarse pisotear. Para nada. Es todo lo contrario. Es una decisión activa, una acción de otro nivel. Es la fuerza que tienen los que dicen, ¿saben qué? Voy a confiar más en la fidelidad de Dios que en mi propia habilidad para forzar las cosas y controlar el resultado. Y este patrón lo vemos una y otra vez en cómo actuaban. Primero, reciben poder, sí, pero no para ser jefes o gobernantes, sino para ser testigos, para contar su verdad. Segundo, cuando los persiguen y los meten presos, ¿qué hacen? ¿Planean una fuga, una revuelta? No, se ponen a orar pidiendo más valor para seguir hablando. Increíble. Y tercero, su gran estrategia, su plan maestro, era súper simple: obedecer a Dios antes que a cualquier rey o autoridad humana. Y si hay una frase que resume todo esto a la perfección, es esta del apóstol Pablo. Piensen en el contexto. Él no está escribiendo esto desde un trono, rodeado de lujos. La mayoría de las veces estaba en una cárcel. Y desde ahí dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, su fuerza no venía de su estatus o de su libertad, venía de otro lugar. Es el resumen perfecto de toda esta lógica. Muy bien, ahora vamos a llevar todo este concepto a un terreno que todos conocemos muy, pero muy bien: el dinero. Porque si hay un símbolo del poder del mundo, es ese, ¿no? Y para entender esto, tenemos que tener en mente este principio clave, que viene desde el Antiguo Testamento. Escuchen, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Esto nos dice clarito que la manera de actuar de Dios no es con tanques y ejércitos, no es con la fuerza bruta, es a través de su espíritu, que se mueve justo en esos espacios de verdad y sí, de vulnerabilidad. Sabiendo eso, podemos ver el dinero de otra forma. ¿Qué es el dinero en realidad? Pensemos en él no como algo bueno o malo, sino como una herramienta neutral. Es como una cristalización de nuestra voluntad. Es nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro ingenio, nuestras prioridades, todo eso hecho algo tangible. Es básicamente un amplificador de lo que ya somos y queremos. Y esto nos lleva a dos maneras totalmente opuestas de relacionarnos con nuestros recursos. Por un lado está la mentalidad del dueño. Esta persona piensa, esto es mío y de nadie más. Su meta es acumular, controlar. Su seguridad está en su cuenta bancaria. Esa es la lógica del mundo. Pero por otro lado está la mentalidad del administrador. Esta persona piensa, esto se me ha confiado para un propósito. Su meta es servir, crear. Y su seguridad, bueno, su seguridad no está en el dinero. Y esto nos trae de vuelta a Judas. El gran error de Judas no fueron las 30 monedas de plata. El dinero fue solo la herramienta. Su verdadera tragedia fue que su voluntad, lo que él quería, estaba completamente torcida, desalineada del propósito de Dios. Usó sus recursos para un fin corrupto. Al final, el problema nunca es la herramienta, sino hacia dónde apunta nuestra voluntad. Ok, y ahora la cosa se pone súper interesante, porque vamos a ver cómo esta estrategia, que parece tan espiritual, fue usada en la historia reciente. Y vamos a descubrir que su mayor campeón en la era moderna es alguien que quizá nos va a sorprender. Entonces, la pregunta es para todos.
¿quién fue la persona que en el siglo XX demostró este poder de la no violencia de la forma más espectacularmente efectiva? ¿Quién se nos viene a la cabeza que haya movido imperios no con armas, sino con pura fuerza moral y una vulnerabilidad estratégica? Y la respuesta, y aquí está la gran ironía, no es un papa, ni un teólogo famoso, es Mahatma Gandhi. Fue él quien tomó estos principios, que tienen una raíz profundamente espiritual, y los convirtió en una estrategia política que puso de rodillas a un imperio. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿cómo es posible que el Occidente, supuestamente cristiano, haya olvidado su arma más poderosa? Bueno, la historia sugiere varias cosas. Primero, un momento clave fue cuando la Iglesia se alió con el poder de Roma y básicamente adoptó su manual de juego, la fuerza. Luego se desarrollaron teologías de la guerra justa que, justificaban la violencia. El mensaje radical se fue domesticando, volviéndose algo privado, personal. Y al final, se empezó a pensar que ser vulnerable era ser un perdedor, porque el éxito se medía en poder y control, no en fidelidad. Pero lo increíble es que esta idea nunca desapareció por completo. Siguió viva, como una llama subterránea. Y su recorrido es fascinante. Nace con esa ética súper radical del Sermón del Monte. Siglos después la retoma el escritor ruso Tolstoy, que dice que la fe y la violencia son agua y aceite. ¿Y quién lee a Tolstoy y queda fascinado? Gandhi. Él la transforma en una estrategia política masiva. Y luego, esa antorcha llega a manos de Martin Luther King Jr., que toma el método de Gandhi y lo vuelve a fusionar con la teología cristiana. El círculo se completa. Es genial. ¡Perfecto! Ya vimos la historia, la teoría. Ahora la pregunta del millón. ¿Y esto qué? ¿Cómo traemos esta estrategia milenaria a nuestra vida, aquí y ahora, en pleno siglo XXI con nuestros problemas y conflictos? Bueno, aquí van algunas claves prácticas. Primero, cambiar el chip. El objetivo en una pelea ya no es ganar o destruir al otro, sino buscar sanar la situación y dar testimonio de otra manera de hacer las cosas. Segundo, entender que la violencia no son solo los golpes, también hay violencia verbal, social, y hay que rechazarla toda. Tercero, claro que hay que confrontar lo que está mal, con firmeza y con la verdad, pero nunca con odio. Y por último, y esto es lo más difícil, soltar. Confiar el resultado final a Dios y liberarse de esa ansiedad de tener que controlarlo todo. Miren, si lo ponemos en una tabla, el contraste es clarísimo. Cuando hay un conflicto, la lógica del mundo se alimenta del miedo y la necesidad de control. Su método, la fuerza, la dominación. Su meta, ganar, aplastar, punto. La lógica espiritual, en cambio, parte de la fe y la confianza. Su método, la verdad, el servicio. Y su meta, totalmente distinta, sanar y mostrar que se puede vivir de otra manera. Y con esto cerramos, dejando una pregunta que es para reflexionar profundamente. Al final del día, nuestras acciones y reacciones, ¿a qué lógica responden? ¿A la lógica de Judas, que intenta forzar los resultados con control y planes propios? ¿O a la lógica de la cruz, que encuentra la fuerza más grande del universo en la entrega, en el servicio y en una vulnerabilidad que en el fondo está llena de confianza? La respuesta que cada quien encuentre, esa respuesta lo define todo.